Diego, 5, Pao. Diego, ¿qué Perdón. pasó? ¿Por qué estás sufriendo? Ya no doy con la inflación, Paola, por favor. Ya me estoy acabando toda la plata que tengo. Y eso que tengo bien poca plata, pero todavía se está acabando. Y encima ahora voy a tener que usar mis monedas de colección, Paola. Mis No, monedas ¿hace cuánto de las estás colección. coleccionando? Hace como 10 años, Paola. Desde que empezaron a salir. Y todas ya se están. Ya perdí la mitad de la colección. Todas las estoy usando. Y aparte, esa está como. Esa es una de las más Es bonitas la que moneda. tengo. La moneda, sí. ¿Y de qué es esa? ¿Adivinas o no adivinas? No, a ver. Es la piedra Saigüite. No sé si se ve ahí en la cámara, pero la piedra Saigüite maravillosa. Todo el mundo representado en una sola piedra. Ay, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Es una piedra grandota y además es súper Así especial es. porque como dices es como, no sé, si fuera todo un plano entero dentro de una misma piedra, ¿no? Ujú. Y esa piedra está en la región de Apurímac, que es la tierra Ay, ay, de unos ay. paisajes hermosos, conocidísima por eso, de José María Arguedas El gran José María y Arguedas. de nuestra presidenta también, ¿o no? Ujú. Y de algunos varios conflictos, diría yo Sí, también. claro, y claro, y no son solo de ahora, por cierto, ¿no? De hecho, en Apurímac está Las Bambas, la minería es súper importante, ahí Claro. está, por ahí pasa el corredor minero del sur, y te acordarás que en la temporada pasada conversamos sobre los bloqueos y qué tan importante puede ser esto para la región y para todo el Perú, ¿no? Exacto, y no solo eso, sino estaba revisando una data que me habías pasado tú, porque aquí, señores, tengo que ser honesto, Paolita siempre me manda la data precisa y específica para saber todo del Perú. Y estaba viendo que, sin embargo, el 70% de la población no cuenta con acceso a los servicios básicos, saneamiento, luz, agua, desagüe, Con etcétera, todos cosas que a la nosotros vez. necesitamos como para tener un estado de vida, digamos, normal, ¿no? Dentro de lo que normal se entiende. Y también no voy a hablar de los índices de pobreza, porque claramente que hay unos índices de pobreza altos y en teoría es una zona que recibe canon. Entonces, ¿dónde está esa plata? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando con la incidencia de pobreza desde el gobierno regional, desde el gobierno central? No lo sé. Nuevamente estoy aquí enredado. Así es, Diego, y bueno, siendo una región tan importante para el avance de nuestro país, creo que ya llegó el momento de desenredarnos y aprender un poquito más. Sí, así es. Vamos con eso. Y tranquilito, que no tienes que usar tus monedas. Mira tu celular. Paola me acaba de yapear como 300. Listo. Tengo Sugar Friend. Listo. Eres mi Sugar Friend. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Listo, Pau. Entonces vamos ahora sí a desenredarnos. ¡Vamos! Hoy se almuerzo. Hola, yo soy Paola del Carpio Ponce Yo soy Diego Salinas Rocha. y esto es Desenredados. Un podcast coproducido por Redes y RPP. Así es, Diego, y bueno, ahora sí, para entender un poquito mejor y con algo más de detalle cómo funciona y cómo se encuentra en este momento la región de Apurímac, hoy vamos a conversar con su presidente de la Cámara de Comercio. Es Eduard Salvador Palacios Vázquez, pero nos dijo que para los amigos es Salvador, así que Así es. bienvenido, Salvador. Palmas para Palmas, Salvador, palmas. por favor. Desenredados Hola. vistiéndose de gala, teniendo a un invitado de lujo como siempre. Salvador, como te decía gracias. hace un ratito, eres nuestro salvador ante el desconocimiento de temas tan interesantes y tan importantes en este momento. Y yo siempre empiezo con preguntas muy, muy básicas. La primera que te quiero hacer es, ¿cuáles son las principales actividades económicas en la región? Sabemos que existe claramente el ingreso por la extracción minera, pero existen otras, ¿no? ¿Y cuánto realmente la minería es práctica importante para la población de Apurímac? Diego, Paola, gracias por este espacio en el que seguramente vamos a aprender mutuamente. Bueno, Apurímac, primero decirles pues que es una de las dos únicas regiones en el Perú que tiene un legado en el nombre, que es quechua, ¿no? Apurímac significa Apu, es Dios, Rima significa hablar, ¿no? Es el Dios que habla. Y su principal actividad económica, y yo no sé por qué autoridades nacionales como gobierno regional y municipales tienen miedo de decirlo, nosotros somos una región eminentemente minera. Y eso se convierte en una oportunidad para poder desarrollar nuestra región y también el país. Es la principal actividad de la minería, pero el reto está en transversalizar esta actividad económica
para generar otras actividades económicas sostenibles en el tiempo, que es el reto que deben tener las autoridades regionales y alcaldes municipales. ¿Qué otra riqueza tiene Apurímac? Tiene, por ejemplo, una fuente hidrográfica bastante importante, en la cual podría generar, por ejemplo, energía hidroeléctricas. También podría empezar a trabajarse el tema de producción agrícola y pecuaria. Si bien es cierto que Raimondi graficó a Apurímac como un papel arrugado por lo agreste de su geografía, también esto se convierte en una oportunidad, porque los pisos ecológicos de nuestra región permiten una diversidad de plantaciones que podrían competir en un mercado un poco más especializado para hacer producción orgánica de un montón de cosas. Andahuaylas es una de las provincias de Andahuaylas, de Apurímac, justamente donde se inició pues el conflicto. Pero, sin embargo, es la alacena, como le decimos, es la mata, es el lugar donde se dio el origen de repente de la papa. Hay miles de variedades de papa y esas están en Andahuaylas. Wow. El reto está en cómo transformamos todo ello. Nosotros siempre hemos dicho, oye, no solamente hay que vender nuestro cobre, por ejemplo, a China o a otros países del mundo. No solamente hay que venderle nuestra papa nativa a diferentes mercados, porque ellos lo devuelven, esta materia prima lo devuelven transformada y obviamente muchísimo más cara que como se ha vendido. Entonces, el reto está en eso. Si queremos hablar de crecimiento, hablemos de transformación de la materia prima y generar productos terminados, ¿no? Entonces, Apurímac se circunscribe en producción minera, que es el fuerte, las bambas, que en este momento viene a ser pues la empresa, la extracción minera más importante de Apurímac y seguramente del país, también una de las más importantes del país, es una de 17 que estaban en cola hasta que se generó este conflicto social y que lamentablemente ha paralizado. Una de ellas, por ejemplo, los Chancas de Sauder, que el campamento fue quemado y no hubo hasta ahora gente que diga quién ha sido y son pues delitos que quedan impunes. Pero estos son oportunidades que se pierden en el tiempo. Claro, de hecho estábamos viendo las estadísticas y vimos que las bambas, solo las bambas, significaba más o menos el 70% del presupuesto de la región de Apurímac y el 1% del PBI de todo el Perú. Es enorme, solo para hacer un solo proyecto, ¿no? Es increíble. Apurímac se escribe del 2016 para adelante y de 2016 para atrás. Hasta el 2016, Apurímac era la segunda región más pobre del Perú. Del 2016 para adelante, las cosas cambiaron. Nuestro PBI, como bien lo dices, Paola, las bambas representan para el PBI regional más o menos en un 79-80% y para el Perú representa en 1% del PBI. Significa que un día de paralización de las bambas, Apurímac pierde aproximadamente 3.8 millones de soles diarios y el Perú pierde 5.2 millones de soles diarios. Si nosotros solamente vemos cuánto es construir un colegio o una posta médica, vemos pues que diariamente estamos perdiendo la oportunidad de darle más acceso a la salud, más acceso a la educación, no solamente a Apurímac, sino también al Perú en general, ¿no? Y eso que menciona Salvador, qué importante que es para todos los oyentes de Desenredados, como un momento para analizar nuevamente la articulación económica del país, ¿no? Que existan paralizaciones en proyectos mineros o algún conflicto social, a veces se ve lejano porque no vivo en la región, estoy lejos o no lo leo en las noticias, pero prácticamente, enfáticamente sí nos genera un impacto real el día a día, las horas contadas, ¿no? Y ahora que estamos hablando específicamente de Apurímac, que representa el 1% del PBI del país, realmente es un impacto fortísimo. Entonces, que veamos paralizaciones constantes o de larga duración o que veamos conflictos que no llegan a ningún puerto de diálogo, efectivamente está afectando a los peruanos siempre menos favorecidos, que son los que terminan siendo los mayores afectados en estos conflictos. Paola, por favor. No, sí, Salvador, cuéntanos un poco, quizás no todos saben bien cuál es el problema en las bambas, ¿no? Porque claro, ahora tenemos paralizaciones que tienen mucho que ver con las movilizaciones en todo el país, pero ya se ha paralizado las bambas también el año pasado, ha habido diferentes problemas en diferentes momentos. ¿Qué pasa con las bambas? Y esto de que se paralice, como tú bien dices, se pierden millones cada día, ¿la gente lo siente en su día a día? O sea, ¿llega la gente a sentir esta pérdida realmente? Claro que sí, claro que sí. Mira,
las bambas, directa e indirectamente, representa el ingreso aproximadamente para 75.000 familias, de las cuales la gran parte es de Apurímac y de Cusco. Hay 1.200 empresas que son proveedoras de servicios, esta es de la cadena de servicios. 1.200 empresas que proveen a los bambas, entre una diversidad de cosas. De las 1.200, pongámosle solamente una fuerza laboral que le llamamos PEA, una fuerza laboral que sea pues de 3 trabajadores por las 1.200. Entonces, todo eso en suma, más los 8.500 que trabajan en las bambas, suman 75.000 familias que son directamente afectadas. Pero, ¿qué sucede? A las bambas, cuando empezó la actividad, todavía estaba en manos de Glencore Strata. Hubo unos ciertos acuerdos a nivel mundial que no podía monopolizarse, dice que la extracción minera, y entonces le dijeron, mira, para que la China pueda comercializar con Perú, tienen que vender a Glencore Strata, le dijeron, tienen que vender las bambas, o una operación que tienen en Chile. Decidieron vender las bambas y lo compró MMG, una empresa china. Esa empresa china seguía trabajando con las políticas de Glencore Strata, y en realidad fue un trabajo bastante interesante, porque cómo se manejó el tema social incluso ha sido mérito de estudio en varias universidades del mundo, ¿no? Porque ha sido bastante interesante cómo es que se compenetró el trabajo de extracción con la población. La compra de una población que se llamaba Fuerabamba, y le construyeron una ciudad que se llamaba Nueva Fuerabamba, y donde trasladaron a toda la gente allí y todo esto. Pero el problema, ¿dónde empieza a agudizarse? Cuando empiezan a tener estas comunidades, les han dado dinero, les han pagado por sus tierras y todo, además de reubicarlos, empezaron a aparecer pues asesores legales donde le decía, oye, el 1,5 millones que te ha dado no es suficiente, tú le puedes sacar más plata. Y entonces empezaron a asusar a la población y decirles pues, ¿sabes qué? Esta es la gallina de huevos de oro, así que hay que sacarle más plata. Pero en ese sacarle plata a la esta comunidad... información que menciona Salvador, que les daban, por ejemplo, a las personas que vendían sus terrenos, ¿era información válida, verídica, o era básicamente una información para aprovecharse de la oportunidad que se estaba dando? Porque si ya habían pagado por el terreno, ¿era realmente una estafa? ¿Los habían realmente mal pagado, como se dice coloquialmente, o no? No. Incluso yo he llegado a ver los contratos, y hay personas, familias que han recibido 1,5 millones de soles y todo ello por la compra de lo que le corresponde a la comunidad, y además de ello les han dado ciertas otro tipo de comodidades, como construirles una ciudad con más de 400 viviendas, casas de 3 pisos, tipo chalets, creo que es tipo chalet americano, con un hospital, con colegio, con estadio, con calles asfaltadas y todo eso. Es una ciudad muy moderna lo que les han construido. Pero entonces, jugó con las expectativas de la gente. Así es. Entonces, yo creo, no, lo que pasa es que no supieron invertir. Entonces, se compraron camionetas, se compraron vehículos, se compraron de todo, pero no supieron hacer pues que este dinero empiece a producir. Entonces aparecieron los asesores y dijeron, oye, no tienes plata, hay que pedirle más plata. Y en esto también, aún así, se sobrellevaba las cosas, hasta que apareció pues un señor de Chumbivilcas que llegó al Congreso y le dijo, Chumbivilcas, para ubicarnos, es una provincia de la ciudad de la región de Cusco, que está al costado de Operación Las Bambas, que está en Cotabamba, Apurímac. Y le dijo, como es parte del corredor minero, ciérrenle las pistas, ¿no? Ciérrenle las pistas y exijan que ustedes sean parte de los beneficios que brinda la minera Las Bambas, a pesar de que la ley dice otra cosa. Les obligaron a hacer eso, y entonces tomaron las carreteras, que es un delito, eso está mal, por ejemplo, y empezaron a negociar. Actualmente hay pues 6 distritos y más de 14 comunidades de Cusco que son beneficiados dentro de todo este tema del corredor minero, como si fuera parte de la zona de influencia de la Bamba. Y entonces, esto agudizó el problema. Entonces Apurímac dijo, pero si a Cusco lo beneficia de esa manera, también entonces Apurímac que nos beneficie de otra manera, y empezaron a una guerra de beneficios que no tienen asidero legal, porque ya han sido contratos que han sido firmados, han sido pagados, que no les correspondía, pero lamentablemente no había una respuesta política que era necesaria, porque el Estado tiene que actuar de mediador, ¿no? Muy bien, ustedes comunidad, ¿qué cosa quieren? Gestionar. ¿La empresa se compromete? Sí, muy bien. Entonces se generaron las famosas mesas de diálogo.
Y estas mesas de diálogo, ¿quién no era el que asistía a estas mesas de diálogo? Era el gobierno central. Entonces, si papá no está presente, los hermanos tienen a pelear, a discutir, porque no hay quien medio. Entonces, ha habido esos temas, y ahora con los conflictos sociales que empezaron en diciembre, 14 de diciembre creo, las cosas se han agudizado más, porque hay grupos políticos que van y les dicen, oye, no solamente vamos a cerrarte las carreteras, hay que tomar los campamentos mineros, y hay que desaparecerlo porque ellos están llevando nuestro mineral. En realidad, no están, ellos están perdidos de lo que es la verdad. Porque y eso muchas veces lo hemos dicho, ¿quién tiene la culpa de que las cosas no se hayan podido dar en Apurímac como debían de ser? Los gobernadores regionales y los alcaldes. ¿Por qué? Eso. Del Claro, que 2016 tienen todo el uso al del canon ahí. 2021 han recibido más de 2.000 millones de soles en solamente regalías y canon minero. Por eso le decimos, había un auge económico. El cierre de brechas, ¿dónde está? ¿Dónde están las vías de interconexión provincial que no existe? ¿Dónde está el tema de meter dinero al tema productivo, generar asociativismo, cooperativismo, juntar a la gente, empezar a decirles, por acá es el camino del desarrollo y tú te beneficias con esto? No hubo. Entonces, cada 4 años entra un alcalde y no contemplan los planes de desarrollo, que tampoco existen en los distritos y en las provincias y en la región. Cuando uno entra al mar, ¿se acuerdan de Cristóbal Colón? Pues, ¿no? El motín que le hicieron. No llegamos a tierra, y entonces querían tomar el barco. Pero si tú le dices, mira, salimos de tal fecha y llegamos tal fecha a tal sitio, todos agarramos el remo y empezamos. Más o menos es así. Los distritos, las provincias, las regiones no tienen un norte, no saben a dónde van. Solo saben que hay plata, y hay otro grupo Y que dicen deberían estarse tu beneficiando plata. más. Exacto. Perdón, así es, claro. Pero Entonces, ¿cómo me beneficio? Yo quería comentar que hace poquito vino un primo mío que no vive en Perú, no es peruano, su mamá es peruana, pero no es peruano, y me intentaba preguntar y intentábamos llegar a un punto de diálogo porque me decía por qué las personas, sobre todo del sector minero, están ahora en paralizaciones y huelgas si es que se gana tanta plata con la minería. Entonces yo le intentaba explicar que el gobierno central redistribuye el canon minero a las gobernaturas regionales, a las alcaldías para que puedan ejecutarse, pero ahí está, el gran problema ahí es la falta de educación, de instrucción para hacer una buena gestión pública, para tener un proyecto a largo plazo y no en el tiempo del periodo del gobernador o del alcalde. O sea, a veces yo también me cuestiono, ¿realmente la descentralización desde tu punto de vista ha logrado generar un aspecto positivo en Apurímac? Hablemos únicamente de Apurímac. ¿O consideras, Salvador, que la descentralización en el caso de Apurímac ha sido un factor en contra? Porque justamente, ¿a quién se le exige? ¿Al gobierno central? ¿Al gobierno regional? ¿Al alcalde? ¿A la empresa? Sí. Entonces, ¿quién finalmente resuelve esto? Porque claro, se paraliza una carretera, se quema un campamento minero, entonces de pronto, ¿a quién le pido una ayuda, una solución? ¿A la presidenta? ¿Al Congreso? ¿A mi presidente regional? Después todos hablan discursos distintos, entonces nunca hay una mesa real de diálogo. Por favor, ¿cómo hacemos con esto? Mira, el problema es bastante complicado. La descentralización y la regionalización, puedo hablar de Apurímac, pero es un común denominador en todo el Perú. Lo único que ha funcionado, o lo único bueno del tema de regionalización y descentralización ha sido el espíritu de la norma, ¿no? Porque somos un país megadiverso, pluricultural, multirracial y todo ello, ¿no? Entonces, cada lugar, cada región es muy diferente su realidad uno de otro. Yo me imagino que por ahí fue el espíritu de promover este tema. Pero lamentablemente solo se dio con la ley. La implementación no ha sido la mejor, y ahí están los resultados. Han convertido a los gobiernos regionales en unidades de ejecución, ¿no? Unidades ejecutoras. Les asigno dinero para que ellos ejecuten sus proyectos, pero siguen dependiendo directamente del Ejecutivo. ¿Y esto qué es lo que ha pasado? Ha generado un debilitamiento en los partidos políticos y han generado movimientos regionales. Entonces, Sí. ¿qué cosa es el gobierno regional? Para muchos es un motín, ¿no? Porque yo tengo dinero. Yo sé de gobernadores regionales que han hecho campañas por encima de los 2 millones, 3 millones,
solamente para ser gobernador regional. Y siempre, entonces, nos preguntemos, ¿no? Vamos un poco de abogado del diablo. Oye, tanto dinero tiene este señor para invertir su campaña en 3 millones. Si quiere hacer tanto bien a la población, ¿por qué no invierte esa plata mejor ayudando a Claro. fundaciones En ayudar. y temas productivos, ¿no? Entonces, Y luego tenemos pensemos, todas dice, estas noticias piensa mal y con prontuarios, acertarás. ¿no? Y entonces hay muchos gobernadores, muchos alcaldes que están presos. Entonces, se ha convertido en motín y todos pugnan por ver cómo es que cuantifico mi inversión una vez que entre al cargo público. Entonces, por eso es Claro. que no se aspira a hacer una buena gestión. No me reúno con gente técnica que me asesore, que sean los gerentes y directores regionales, sino gente política que me acompaña, entonces que no tiene una respuesta técnica a una necesidad de la población. Entonces, no va a haber Personas que planificación. invierten en campañas, ¿no? Que invierten en Pero campañas lógico, para poder luego es sacar increíble. una tajada en... Claro, invierten en pensando el que van a momento. ganar luego algo más. Claro. Así es, Claro. así es. Terrible. Y al final no ¿Y, saben, hay pues, la ¿Y gente. existe alguna coordinación efectiva entre el gobierno nacional, el regional y el local, o cada uno se suelta ahí por su lado? Sobre todo en esto de los conflictos, por ejemplo. Bueno, en lo único que yo entiendo que existe coordinación es para que van los gobernadores y los alcaldes a Lima, a los diferentes ministerios, para ver cómo están sus proyectos y cuándo le desembolsan la plata para empezar a ejecutarlos, ¿no? Pero más allá, no se ve que hay una coordinación. Por ejemplo, el PENTUR, el Plan Nacional de Turismo del Perú. Se supone que es el planeamiento estratégico al cual se ciñen todos a nivel nacional, ¿no? Pero si tú vas a Purímac, ¿no? Y como toda región, el PERTUR, que es el plan regional, muy poco se articula al plan nacional. Y si tú vas a la provincia, el provincial no se articula al regional y el distrital no se articula al provincial. Entonces, cada uno habla un idioma diferente. Entonces, ¿qué perdemos ahí? Perdemos dinero, perdemos oportunidades, perdemos tiempo y generamos desazón en la población y entonces generamos conflicto social. Entonces, ¿cuál es el cuello de botella? Y lo he dicho siempre, los gobiernos subnacionales, alcaldes y gobernadores regionales. Se tienen que cambiar muchos conceptos y habría que hacer que todos se alineen a un solo plan de desarrollo, porque potencial tenemos enormes, no solamente en el sur, sino en todo el Perú. Todo el Perú, Sí. sin duda, sin duda. Y cuéntanos un poco cómo se ha sentido, bueno, la pandemia evidentemente ha sido un problema gigante para todo el país, y luego vino acompañado de un montón de problemas también económicos, ¿no? Entre ellos la inflación. Cosa que Diego lo ha tenido acá sufriendo mucho hasta hace un momento. Pero cuéntanos un poco cómo se ha vivido esto en Apurímac, cómo está el tema de los precios. Me imagino que ahora también con los conflictos está un poco más complejo. Sí, en realidad hay dos fenómenos que se tienen que ver. Uno que es el tema inflacionario, que sí, definitivamente Purímac ha sido uno de los más golpeados ahora, y el tema de la especulación, que no está siendo controlado, ¿no? Que se aprovechan muchos, digamos, compañeros empresarios, se aprovechan por estas situaciones para empezar a subir precios. Pero bueno, pero la verdad es de que en pandemia le hemos visto mal, como todo el país, le hemos visto muy mal, gente conocida, gente querida que se ha marchado ya, ¿no? Lamentablemente, y bueno, por un mal manejo obviamente de este tema, y salir de este tema ha sido, se venía una reactivación que Purímac no ha podido ser beneficiada en su mayor parte. ¿Por qué? Porque lamentablemente más del 60% es informal. Y Claro. quienes han sido beneficiarios de reactiva, por ejemplo, son los que tienen RUC o los que tienen huella financiera. Obviamente, si no, pues ¿cómo controlo su actividad? Y los que no la tienen, son los informales, no recibieron absolutamente nada. Por eso decían, el dinero se está repartiendo entre solamente los grandes. Pero la verdad es que el mensaje no estamos comunicando bien. El Estado no está comunicando bien, los gobiernos nacionales no están comunicando bien. Entonces hay que decirles, es que tú necesitas formalizarte. Tienes que tener tu RUT, tienes que tener tus cuentas para que puedas tú decir, yo tengo esta actividad económica y por eso te voy a apoyar. Entonces, eso ha sido un problema. Tenemos más de un año de abandono en términos de política pública, ¿no? Todas estas cosas ni siquiera se le está tocando. Completamente. Y sumando a eso, ya que estamos hablando de crisis, parece que nuestro país va de tumbo en tumbo, desde la pandemia y hasta Nunca antes se ya acaba, estábamos, nunca se ¿no? acaba. Como una y otra tras otra. Yo te quiero preguntar, ¿cómo se ha vivido toda esta crisis reciente desde el golpe de Castillo?
la toma de mando de Dina Boluarte, que además es coterránea, paisana apurimeña, y cómo está la situación política, qué impresiones tienen allí sobre el accionar de la presidenta. Es más, yo recuerdo mensajes de la señora Boluarte donde hacía un llamado específico a las personas de Apurímac, que ella mencionaba a su región, a sus paisanos en quechua, pidiendo que se haga un alto, un cese a la matanza, a la violencia. ¿Cómo ves tú toda esa situación, ¿no? ¿Cómo se siente la ciudadanía de Apurímac con todo lo que está sucediendo en el país? Mira, la verdad es que yo lo he dicho varias veces, muchos de los apurimeños nos sentimos secuestrados en esta tierra, ¿no? Y la gente ha sido asusada mucho más antes de que haya este fallido golpe, gracias a Dios, de Castillo. La gente ya estaba siendo envenenada en su forma de pensar. Y es por ello que había una respuesta negativa a, digamos, a esta asunción constitucional que hizo Dina Boluarte. Y a pesar de que es su tierra, pues ha sido donde más rechazo ha tenido, justamente porque Apurímac es pues la región donde han surgido muchas cosas. Yo no sé por qué en el sur es donde salen muchas cosas, hasta los golpes de Estado han salido en el sur, en Arequipa. Velasco Alvarado, cuando hizo su famosa reforma agraria, las haciendas de Apurímac fueron las primeras en haber sido atacados y divididos, minifundios y todo ello. Ha habido el Andahuaylazo con Antauro, y ahora pues empezó esta revuelta en Andahuaylas con este conflicto social, y también una respuesta ciudadana de pueblos blancos en Abancay, ¿no? Que es la provincia vecina, que empezó a difundirse por todos lados. Pero lamentablemente en Apurímac no llegamos a entender de que estos conflictos nos están haciendo daño, ¿no? Se han atentado no solamente contra edificios del sector privado, sino con el sector público, ¿no? Increíblemente, como se ha visto, Poder Judicial, Ministerio Público, quema de expedientes, accionar con un patrón bien idéntico en varias regiones, que bueno, imagino que las autoridades estarán evaluando. Pero lo que sí no se dan cuenta es de que nos están paralizando y están deteniendo la economía. Y yo les he dicho muchas veces, ustedes están saliendo a las calles, cuando se den cuenta y quieran regresar, ya no podrán seguir trabajando porque esas empresas habrán quebrado. Ya no habrá simplicios en el campo, ya no va a haber gente que te compre porque no va a tener el dinero suficiente para hacerlo. Y es sistemático. Ustedes deberían, bajo un distrito a la ciudad, lo paralizan la ciudad, unos 2 días regresan, viene otro distrito, y entonces es algo que ha sido planificado desde hace mucho tiempo. ¿Quiénes se benefician con esto? Ya lo hemos dicho también, la gente que vive de la pobreza. ¿Y quiénes viven de la pobreza? Grupos políticos que no les conviene que el peruano esté bien leído, esté bien instruido, claro, empiece a tener mejores ingresos, porque no le va a interesar hacer revuelta, sino lo que le va a interesar es darle mejor calidad de vida a su familia. Entonces, esa llave no les conviene que la tengamos todos los peruanos, y por eso es que siguen asusando la pobreza. Claro, y sobre eso decir, ¿no?, que muchas veces se dice, ¿por qué hablamos de los costos económicos de todo lo que está ocurriendo, cuando en verdad obviamente lo más importante es que se están perdiendo vidas, y eso nunca lo vamos a negar, ¿no? O sea, no hay pérdida más grande que la vida humana, que la seguridad de la gente, que la salud de la gente, pero no podemos dejar de hablar de esto que está diciendo Salvador, porque al final del día es el presente y el futuro de estas personas. Pero bueno, claro, como siempre, ya se nos está yendo el tiempo, ya producción nos está mandando mensajes y mensajes así como malvados. Tienes que decir así como la tele, Pau. Por interno nos están avisando que... Sí, por interno me están diciendo. Por interno me están diciendo. Solamente quería, Salvador, terminar con una reflexión quizás corta, pero tú como representante, ¿no?, del sector privado en tu región, ¿qué se puede hacer mejor desde el sector privado justamente para que las personas internalicen más el valor efectivo de la inversión privada, y quizás en el caso de ustedes en particular la inversión minera, en su día a día, en su vida, ¿no? Porque quizás cuando se habla de millones, del presupuesto, la gente lo ve muy lejano, pero ¿cómo hacemos que la gente lo internalice más? ¿Cómo hacemos? Necesitamos comunicar mejor. Necesitamos, por ejemplo, espacios como el de ustedes ahora, que llegue a la mayor cantidad de gente y los invite a reflexionar
sobre cuáles son las oportunidades que se tienen y cuáles son los errores que estamos cometiendo. Tenemos que recordar que somos herederos de una cultura milenaria, ¿no? Y los incas, cuando, de acuerdo a la cosmovisión andina, el futuro lo tenían detrás y el pasado lo tenían delante. ¿Por qué? Porque aprendían del pasado. El pasado estaba ahí. Ellos sabían qué es lo que ha sucedido y los volvía más sabios. El futuro, por más que lo planifiques, hay variables que no puedes considerar. Por ejemplo, no sabemos si nosotros mismos estaremos en el futuro. Por eso es que necesitamos tener nuestro presente basado en nuestro pasado, pero con un futuro muy prometedor. Pero para que esto suceda necesitamos comunicar mejor, y la gente tiene que entender de que la minería no es que traiga desarrollo a una región ni a un país. La minería no es así. La minería trae oportunidad, y oportunidad se tangibiliza en dinero. El sector privado lo que hace es dejar dinero. ¿Y quién tiene que administrar ese dinero? Lo tiene que administrar el Estado peruano y los gobiernos subnacionales, a través de proyectos que atiendan sus necesidades. Entender cuál es ese recorrido. Y a los gobiernos subnacionales los he invitado siempre: transparentemos nuestra gestión, hagamos gobierno electrónico, que la población sepa cuánto gana, cuánto ingresa, cuánto se invierte, en qué estado están los proyectos. Y una población informada no es una población que se altere o que te tome carretera. Al contrario, cuando lo escondes es cuando uno sospecha que está yendo algo mal. Entonces necesitamos cambiar varias cosas, pero sobre todo necesitamos comunicar mejor y hacerles saber de que Perú tiene muchas potencialidades. No hemos hablado, por ejemplo, y eso que Diego habló y Paola también, sobre Saivite. Saivite, y ese es un tema aparte, hablar de la cosmovisión andina, que vendría a ser una riqueza tan fuerte como la que es la minería, porque los libros de historia se han escrito mal, y ahora estamos nosotros recopilando cierta información que nos permite ver desde otro ángulo esta riqueza que necesita ser mostrada al mundo. Pero me imagino que eso va a ser para otra conversación, ya me estoy invitando, en el que podremos desarrollar, por ejemplo, los vínculos que hay entre el Choquequirao, Saivite y Machu Picchu, que visto desde el espacio forma una triangulación perfecta. ¿Por qué es eso? ¿Por qué el culto al agua? ¿Por qué el solsticio, el equinoccio era tan importante? Todo eso, en suma, es la riqueza que tenemos los peruanos. No solamente tenemos que producir, sino tenemos que contar. Así que tenemos gran oportunidad, y la única forma de trabajar es sector privado, autoridades y población civil organizada, en conjunto, con un solo equipo, mirando un solo futuro, sin ningún miramiento, y solamente teniendo satisfacciones, pues, de sentirnos orgullosos de ser peruanos. Excelente, nos vamos entonces inspirados. Sí, definitivamente, ¿no? Tenemos que trabajar más en conjunto y menos polarizados, que parece ser la moda política últimamente, lamentablemente. Y ahora sí, antes de que me mate producción, debo decir que hemos llegado al final de este súper interesante y bonito episodio. Muchísimas gracias, Salvador, por tu tiempo y por venir a desenredarnos hoy. A ustedes, un gran abrazo. Les deseo muchos parabienes en este espacio, que continúen muchísimos años más, y les doy pues un abrazo, y a todos vuestros seguidores también igual. Bendiciones a todos. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Oye, y la gente que así como nosotros se ha quedado con más ganas de escucharte, de leerte, ¿dónde te puede encontrar? ¿Tienes alguna red social? ¿Estás escribiendo en algún editorial? Lo que sea, por favor, ese es el momento de los cherries. No, mira, la verdad que no, estoy más enfocado. Somos la primera cámara en el Perú que estamos articulando proyectos en toda la región Apurímac, y ahora vamos a empezar de otra región. Así que me he abocado más a eso, a empezar a hacer lo que los gobiernos subnacionales no hacen, lo estamos haciendo en Apurímac y a otros lugares. Así que... Excelente. Entonces todos también siguiendo el trabajo de la cámara, que creo que ahí vamos a poder ver también los frutos de todo este trabajo que está haciendo Salvador. Así es. Así que bueno, estimados, esto es todo. Hasta el próximo episodio de... Desenredados. Cuídense mucho. Ahorren, un abrazo no grande para los... como Diego. Ahorren, por favor. Abrazo para Apurímac. Cuídense mucho.